Mucho, estamos en este domingo, Día del Señor, saliendo nuevamente a través de este canal, de esta vía. Damos gracias a Dios de poder llegar a cada uno de nuestros hermanos que están ahí en su casa en esta mañana, escuchando la palabra de Dios, escuchando atentamente lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y seguimos con nuestro estudio expositivo de la carta de Pablo a Timoteo, y compartiendo cada palabra, cada versículo, estudiando cada punto de las Escrituras para recibir todo el consejo de Dios. Y en esta mañana continuamos con el requisito del pastor. Acuérdese que esta serie se llama ¿Cómo debes conducirte en la casa del Señor? Y continuamos con nuestra serie del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, el requisito pastoral. Esta es la tercera parte y será seguramente la anteúltima. El domingo que viene tal vez sea la última parte, pero tenemos tanto material, tantas cosas que podemos rumiar en la palabra de Dios y podemos descubrir tantas cosas que Dios nos quiere hablar y enseñar. Por eso debemos estar atentos en esta mañana, abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos y, como hacemos siempre, comenzar orando y pidiéndole a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos, Dios, llegar a cada hermano y compartir la palabra de Dios. Señor, en esta mañana que estamos predicando tu palabra, que es inerrante, infalible, inequívoca, tu palabra que es poderosa para corregir, para cambiar, para transformar la vida del hombre, Dios. Señor, pero esta palabra va a ser predicada por un hombre pecador, por un hombre caído, Dios. Señor, por eso te pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo, Dios, me guíe, que me des la sabiduría, la integridad, la fuerza, la llenura de tu Espíritu, Dios, para poder hacer tu voluntad y no la mía. Señor, cada cosa que pueda predicar, cada palabra que predique, Señor, venga de tu trono, Dios, guiada por tu mano poderosa. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que cada hermano que está ahí en su casa, Dios, pueda estar atento, pueda abrir su corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre de principio a fin. Lo necesitamos. Este es el alimento que necesitamos para ser llenos, para alimentarnos espiritualmente. En esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras continuamos en este tiempo de aislamiento, seguimos compartiendo los mensajes a través de esta vía que entendemos que muchos hermanos están siendo edificados en este domingo. Gracias a todos los que se acercan el día sábado a la iglesia a traer su ofrenda. Gracias a todos los hermanos que se acercan a la consejería. Acuérdese que todos los sábados de las 10 de la mañana a la 1 del mediodía estamos aquí para recibirle, ¿sí? Y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a continuar en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y dice, palabra fiel. Recuerde que cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo y esa afirmación, palabra fiel, está diciendo que esta palabra es verdadera, esta palabra es importante, esta palabra viene de parte de Dios, este es un consejo de Dios y es un consejo que tenemos que tomar todos los que somos pastores, la congregación en general, porque es importante saber. Yo cuando pensaba un poco en esto, en lo que realmente implica ser un pastor y también lo que implica como oveja, a quién escuchar, a quién prestar atención. Hoy en día sabemos que hay tantos medios de comunicaciones y hay tantos mensajes por diferentes lugares, tantos predicadores, gente que predica la palabra y gente que habla de Dios, pero la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿son todos predicadores conforme a la palabra de Dios? ¿Esos predicadores vienen de parte de Dios? Recuerde que
Israel fue una nación que fue bombardeada siempre por los falsos profetas, siempre. La nación de Israel que tenía sus profetas, hombres que hablaban de parte de Dios, pero también había cientos de profetas falsos que hablaban palabras que no eran de Dios, palabras infladas, palabras que le hacían gusto a la gente, palabras que hacían quedar bien, palabras que lo que la gente quería escuchar. Y eso era constante todo el tiempo, y todo el tiempo la gente tenía que desarrollar ese oído agudo por medio de oración, por medio de la palabra, como vimos en el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban todo lo que Pablo decía. No porque simplemente Pablo fuera y dijera, bueno, yo soy apóstol de Jesucristo enviado por el Señor, la gente debe escucharlo. No, al contrario, la gente debe indagar si realmente esto que está hablando, esto es de parte de Dios. Y hoy en día que vemos tanta gente que predica un evangelio o predica el evangelio fuera de la palabra de Dios, tomando algún versículo y torciéndolo. Acuérdese que nosotros podemos decir a la Biblia lo que nosotros querramos, pero eso no es lo que la Biblia dice. Por eso que cuando se predica expositivamente, uno está entendiendo que aquí, en este momento, hay una carta de principio a fin. Usted no compra un libro en la librería y de repente abre el libro, a la mitad del libro, lee un párrafo, va a la última parte del libro, lee otro párrafo y saca una hipótesis. No. O usted toma una carta que le enviaron y no la lee y lee el final o lee un pedacito. No. La carta es todo el consejo de Dios. Entonces nosotros tenemos una carta aquí, tenemos un libro que es la Biblia, que está compuesto por 66 libros, y vemos que hay diferentes proféticos, narrativos, libros históricos, y vemos cómo todo eso se conjuga en la palabra de Dios, inspirada para nuestro crecimiento. Entonces nosotros tenemos esa tarea de ver que esto es importante, que nosotros debemos prestar atención a lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Dice, palabra fiel, capítulo 3, versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El día de hoy nosotros vamos a seguir hablando de las cualidades que un hombre de Dios debe vestir, o que un hombre de Dios debe trabajar en esas cualidades si realmente fue llamado al ministerio. Pero como hablábamos la semana pasada, la semana anterior, estas cualidades no son exclusivamente de un pastor. Estas cualidades son, muchas de esas cualidades son cualidades de todos los cristianos. Y aquí nosotros encontramos 16 cualidades. 16 cualidades de que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Son 16 las cualidades que nos muestra este pasaje. Y nosotros tenemos que ver y entender que Dios nos está mostrando que el que predica la palabra de Dios debe ser una persona que no solamente puede decir, bueno, yo anhelo o tengo el deseo de servir a Dios, entonces porque esa persona tiene el deseo, porque muchas veces es un deseo equivocado, es un deseo erróneo, no es un deseo que va
congruente a la palabra de Dios, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver estas cualidades, donde nosotros tenemos que entender que el pastor no es perfecto, pero sí que es una persona que procura cumplir estas cualidades, intenta trabajar en esas cualidades, se esfuerza por esas cualidades, porque también tenemos que entender que en el último tiempo, y mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, y yo anoté aquí en la Nueva Versión Viviente esta traducción para que usted pueda entender un poquito más lo que quiere decir. Y dice: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan lo que quieren oír. Hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Sabemos que engañoso es el corazón del hombre. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros mismos vamos a estar buscando escuchar lo que nosotros queremos oír, pero no lo que dice la palabra de Dios. Y por alguna razón, Dios hoy, en esta mañana, Él está hablándote a ti, ahí donde tú estás, en tu hogar, a través de la palabra. En este momento, Dios está haciéndote ver estos pasajes de las Escrituras, porque si están ahí en la Biblia, hermano, no es para que nosotros los ignoremos, sino es para que nosotros nos ocupemos. Y dice la palabra de Dios que el pastor debe ser un hombre llamado por Dios. Debe tener ese anhelo, pero debe ser un hombre llamado por Dios. Por eso dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, y ese pero es muy importante porque nos da un contraste a lo que el anhelo, yo tengo el anhelo, pero tiene que haber en la persona estas cualidades, o esta persona tiene que anhelar esas cualidades, o yo escribí mejor, trabajar en esas cualidades. Esa persona tiene que trabajar en esas cualidades. ¿Por qué? Porque debe cumplir con ciertos requisitos. Obviamente entendemos que la persona no va a cumplir con todo el requisito a la perfección todo el tiempo, porque muchas veces esas áreas, hay áreas que muchas veces son difíciles y que uno tiene que trabajar en esas áreas, pero tenemos que entender que Dios quiere que nosotros procuremos, dice la palabra, la santidad. Sé santo porque yo soy santo. Nosotros sabemos que nadie es santo porque vivimos en un cuerpo carnal, pero sí que procuramos la santidad. No alguien que practica el pecado, sino alguien que lucha contra el pecado. Y no sé si usted puede entender el concepto. Ahora, yo mientras leía el libro de Pastores y Predicadores del pastor Miguel Núñez, él dice esto. Escuche. Cristo no nos dijo: toma tu almohada y sígueme, sino toma tu cruz. Esto es cierto para todos los cristianos, más para un pastor. Llevar la cruz hace referencia al sacrificio que implica ser uno de los suyos. Ahora, Dios, ¿qué está queriendo decir el pastor Miguel Núñez aquí en el libro? Dios no nos está mandando a toma tu almohada y sígueme. ¿Por qué? Porque el camino del cristiano va a ser un camino de rosas. No, el camino del cristiano es un camino de toma tu cruz. Ahora, yo justo hablaba con un hermano sobre esa cruz. Esa cruz es las luchas, es la batalla, es las dificultades, es los conflictos, es las pruebas que nosotros tenemos a diario en nuestra vida. Y Dios dice: toma tu cruz. Tu cruz significa que tú vas a tener que morir a tu yo, vas a tener que seguir adelante, vas a tener que cargar con esa cruz y seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Y muchas veces no va a ser fácil. Por eso que el camino del cristiano es un camino de sacrificio.
El camino de un pastor es un camino de sacrificio. Entonces tengo que entender que yo no puedo ser cristiano y decir, bueno, yo dejo así que las cosas ocurran por sí solas, sino que tengo que entender que esto implica un sacrificio. Y esto se lo conoce como la santificación progresiva. La santificación progresiva es un progreso donde el cristiano va creciendo en santidad, donde el cristiano va creciendo en conocimiento de la palabra, donde el cristiano va creciendo cada día más en fidelidad a Dios, en obediencia a Dios. Entonces yo tengo que mirarme y decir, ¿estoy creciendo o estoy retrocediendo? ¿Estoy avanzando o me quedé estancado? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Y eso es lo que los pastores constantemente tenemos que mirar a esta carta. Tenemos que mirar a estos requisitos. Como cristiano, yo tengo que mirar a estos requisitos. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me está mandando? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga? Y acá nosotros encontramos estas 16 cualidades y hoy justamente hablaremos. La semana pasada, la anterior, hablamos de ser irreprensible. La semana pasada, marido de una sola mujer. Y hoy hablaremos de sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Finalizaremos con el versículo 2 y empezaremos con la palabra sobrio. Dice marido de una sola mujer. Sobrio. La palabra sobrio significa en griego nepalios, que significa moderado. Alguien que es moderado. ¿Y qué significa la palabra sobrio? La palabra sobrio significa alguien sin vino. Por eso después dice no dado al vino. ¿Por qué? ¿Qué significa sobrio? Sobrio, usted sabe cuando se usa ese término, sobrio, está sobrio, está en su juicio cabal, está apto para llevar adelante una iglesia. Esa persona es una persona que está en alerta, que está vigilante, que está atento. Eso significa sobrio. Es una persona que es cuidadoso. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a ver lo que es sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Y vamos a ver que son cualidades de alguien que es cuidadoso, de alguien que es atento a la iglesia, de alguien que no es controlado. ¿Por qué? Por el vino. No es controlado por las adicciones, no es controlado por los excesos. No es una persona sin exceso, es una persona que tiene un juicio moderado, sano. Es una persona que sabe aconsejar, es una persona prudente, por encima de sus emociones o sus pensamientos personales. Esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque muchas veces los pastores aconsejan a la gente según su criterio, según su entendimiento, según sus emociones, según su sentimiento. Y esto tiene que ser completamente ajeno a lo que es el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque mi deber es aconsejar según lo que dice la palabra de Dios. Yo debo aconsejar según lo que dice la Biblia. No según lo que a mí me parece, sino según lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo estoy representando al Señor. Yo tengo que aconsejar según lo que dice el Señor. Y el punto siguiente, o sería el cuarto en estas 16 cualidades, es prudente. Y acá quizás nos quedemos por un momento en este y en lo siguiente. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la prudencia escasea. Prudente es una persona que tiene en orden sus prioridades. Una persona que tiene cuidado de las cosas como las hace. No es una persona que anda con locura, no es una persona que mete a la iglesia en un frenesí o en un caos o en una inestabilidad.
Muchas veces hemos visto a la gente que de repente está en una iglesia y de repente, no, porque Dios nos mostró que nos tenemos que mudar la iglesia se iban a otro lugar y de repente ese lugar no funcionaba y de repente la gente se quedaba sin iglesia, un frenesí. O de repente hacer cosas que la iglesia no está capacitada para hacer y meterse en áreas y en trabajos donde la gente no puede lograrlo y poner una carga pesada sobre la gente. Lo que está diciendo con la palabra prudente es una persona que tiene cuidado del manejo de la iglesia. Es una persona que no se mete en un gasto innecesario o se mete en un gasto donde la iglesia no lo puede cubrir o se mete en una circunstancia donde la iglesia pierde estabilidad. Es muy importante que la iglesia presente estabilidad, presente la iglesia firmeza, presente la iglesia orden, presente la iglesia un lugar donde los de afuera que están viendo están diciendo, bueno, esa iglesia es una iglesia moderada, es una iglesia seria, es una iglesia prudente, no una iglesia que está haciendo cosas con locura, sin control, sin cuidado. Es muy importante entender que el pastor tiene la responsabilidad de velar por las ovejas. Y el pastor tiene la responsabilidad de cuidar al rebaño, porque es el rebaño de Dios, son las ovejas de Dios, no son del pastor. El pastor no es dueño de las ovejas y muchas veces esto ha pasado. Muchas veces esto lo vemos, muchas veces lo escuchamos de mucha gente que viene y dice, sí, yo de repente en mi iglesia mi pastor me mandaba a hacer trabajos que nada tienen que ver con la iglesia, nos mandaba a ocuparnos de su casa, nos mandaba a ocuparnos de la casa del hijo del pastor. Y eso lo he escuchado muchas veces, eso no tiene nada que ver con la prudencia, eso es no tener cuidado de la gente, eso es abusar. Y Dios no nos puso para eso. Dios nos puso para cuidar a la grey, para pastorear a la grey, para alimentarla con la palabra de Dios. El punto número 5 es decoroso. Y la palabra aquí decoroso deriva de cosmios, que significa cosmético. Es la misma palabra que se usa para la mujer cuando vimos que la mujer tiene que vestirse con decoro. Esto tiene que ver, la palabra cosmético tiene que ver con lo ordenado, significa algo que está ordenado, algo que está acomodado. Es una persona que cosméticamente la persona está presentable. Busquemos la palabra justa, presentable, alguien que está bien arreglado. Y el pastor no significa solamente con la vestimenta, ¿no? Porque según el comentario de Martín Lutero dice que la persona o el predicador no debe andar zaparrastroso, sino que debe presentar una vestimenta con modestia, ordenada, limpia. Pero también el comentario de Matthew Henry dice que alguien que lleva bien la administración de la iglesia y la de su casa. Significa que el pastor debe ser alguien que administre bien la iglesia. Eso es lo que está hablando el apóstol aquí, cuando habla de decoro. Está hablando de que la persona que está pastoreando, por eso más adelante uno puede ver que dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso lo vamos a ver más adelante, de los hijos, de la sujeción de los hijos y cómo nosotros tenemos que procurar ver esos asuntos dentro del hogar. Acuérdese que más allá de que uno como pastor se divide el tiempo y trabaja dentro de la iglesia, quizás en el caso mío uno tiene un trabajo
por fuera de la iglesia, tiene una familia que ocuparse y a veces se tiene que dividir en muchas partes, pero tiene que ser una persona ordenada, tener sus prioridades en orden. Como hablábamos anteriormente, prudente, alguien que tiene las prioridades en orden. Si esa persona no tiene sus prioridades en orden, es una persona que no puede ser pastor. Entonces, cuando hablamos de decoro, no solamente estamos hablando de la vestimenta, sino también estamos hablando de lo ordenado. Una iglesia tiene que ser ordenada, el pastor tiene que ser ordenado. ¿Para qué? Para que la iglesia esté ordenada. Debemos entender que ese orden dentro de la iglesia debe estar. Hoy en día se ve tanto desorden dentro de la iglesia. Muchas veces uno puede ver que no predica el pastor, predica un hermano, el otro comparte un versículo bíblico, porque todo, no, eso es desorden. Dios no nos llamó a eso, así no son las cosas que una iglesia se debe manejar. Porque si nosotros ponemos estos principios y estas cualidades dentro de la iglesia, dentro de la vida del pastor, debemos entender qué es lo que Dios nos pide, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor y debemos comportarnos. Como le dijo Pablo a Timoteo, ¿cómo debes conducirte? No le dijo, bueno, condúcete como a ti te parezca, condúcete dentro de la iglesia como si a ti se te dé la gana. No, mi hermano, Dios no nos llama a vivir vidas cristianas como se nos dé la gana. Dios nos llama a vivir vidas cristianas según los parámetros y el orden que Dios estableció por medio de su palabra. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia para entender cómo Dios quiere que la iglesia funcione, cómo Dios quiere que la iglesia sea. Es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Y dice que debe ser ordenado alguien que lleva bien la administración de la iglesia y de su casa. Imagínese, mi hermano, un pastor que le ponga cargas a la gente. De repente, hermano, hay que pagar el alquiler del lugar y usted tiene que sacar plata extra de su bolsillo porque el pastor le exige. Y eso pasa muchas veces en muchas iglesias, donde se exprime a la gente para sacarle lo que la gente a veces no tiene para solventar los gastos de la iglesia, hacer gastos que muchas veces son innecesarios, donde la iglesia tal vez no tiene el dinero, pero la iglesia quiere mostrar algo que no es. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia debe ser una iglesia con una administración sana. Una iglesia que no tenga deudas, una iglesia que no anda pidiendo plata prestada por ahí, sino que es una iglesia que se arregla con los recursos que tiene y hace según los recursos que tiene. Eso es muy importante. El pastor Sugel comenta respecto a esto del decoro y dice que el pastor debe ser, no solamente el pastor, sino todo cristiano, debe ser un termostato y no un termómetro. ¿Y por qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano es un termómetro y no un termostato. ¿Y cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? El termómetro marca la temperatura. Y muchas veces el cristiano es según el termómetro. Si las cosas afuera están calientes, él se calienta. Si las cosas están difíciles, a él le sube la temperatura enseguida. Se pone áspero enseguida con la congregación, se enoja fácilmente. Pero nosotros no debemos ser de esa manera. Nosotros debemos ser un termostato. ¿Y qué es un termostato? Cuando las cosas, la temperatura sube, el termostato ¿qué hace? Regula y baja la temperatura. Cuando las cosas se enfrían mucho, ¿qué hace? Él sube la temperatura. El termostato lo que tiene es equilibrar, regular, para que las cosas dentro de la iglesia anden ordenada, anden moderada, anden de una manera que sea constante en el camino. Constante en el camino. Hoy en día nosotros vemos tantas iglesias que se abren con tantas promesas y vamos a impactar la ciudad y vamos a ganar la ciudad y vamos a hacer esto y vamos a llevar a lo otro y vamos a hacer campaña y vos lo ves que a los meses, al año, a los 2 años, 3 años la iglesia se cierra. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó con todo eso?
¿Qué pasó con esa iglesia que estaba tan bien enfocada, o una iglesia que parecía, y ahí está el tema, parecía que estaban haciendo las cosas ordenadamente, pero no eran correctas? Uno tiene que entender, mi hermano, que antes de ser pastor uno debe, como dice la palabra, ¿no? Uno debe analizar lo que está haciendo. Antes de tomar a una mujer como esposa, tú debes analizar. Esto es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y yo muchas veces que he casado a tantas parejas, uno ve que en el momento de la ceremonia hay tanta alegría, hay tanta felicidad, y uno se promete amor eterno al otro, y uno que quizás tiene años de casado, pide a Dios y le dice: Señor, ayúdalos, dale la fuerza, porque vendrán tiempos, vendrán momentos donde uno quiere anular eso, donde uno quiere soltar esas promesas, pero es ahí donde uno debe recordar la promesa que hizo delante de Dios, el llamado que uno adquirió de ser cabeza del hogar, de ser esposo, de ser esposa. Cuando uno recibe el llamado de ser pastor, uno entiende que, hermano, yo siempre lo he dicho a tantos pastores, amigos, esto no es un juego. Esto no es que tú dices: hoy quiero ser pastor porque parece cool, parece estar bueno, está lindo, tú estás predicando, qué lindo, compartes ahí, pero no es tan simple, no es tan simple. Yo recuerdo en mis inicios como pastor, al principio me acuerdo que yo leía las cosas básicas del Evangelio: el amor de Jesucristo, el perdón, la vida eterna. Y yo me acuerdo que en un momento me quedé sin enseñanza, ya no sabía más que predicar. Había predicado 4 sermones y eso era todo lo que tenía. Y yo decía: bueno, ya está, no hay más nada para predicar, ya prediqué todo. Y hoy en día yo a veces conozco gente, mi hermano, que lo único que predican dentro de la iglesia es siempre lo mismo: la mujer del manto, la resurrección de Lázaro, la visita del Espíritu Santo en Pentecostés, y ahí se les termina el cronograma de predicaciones. Tiene 4 o 5 predicadores el pastor y siempre repite lo mismo. ¿Por qué? Porque ser pastor, hermano, requiere de eso, requiere del estudio, requiere de la disponibilidad de poder estudiar, de poder aprender, de poder entender que Dios nos llama a vivir una vida entregada al servicio de Dios, entregada a la predicación, a que nosotros nos demos cuenta que debemos enseñar la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Ahora, hoy muchas veces la gente no entiende de esas prioridades. Entonces, cuando uno no entiende de estas prioridades, muchas veces ocurren que muchos pastores a veces yo he visto muchas veces gente que está en el ministerio y de repente: no, lo que pasa es que bueno, yo tengo otras necesidades, tengo que alimentar a mi familia y tengo que ir a trabajar, y bueno, ya no puedo ocuparme de la iglesia, así que me voy a ocupar del trabajo, y de repente la iglesia se cierra. Entonces uno debe entender cuáles son sus prioridades y respetar esas prioridades. ¿Qué es lo que Dios nos manda a hacer a través de su palabra? ¿Cuáles son esas prioridades? Primeramente, el pastor debe entender que si él no tiene una vida de relación con Dios, de búsqueda con Dios, él no va a tener nada para darle a la gente. Él puede contar chistes, él puede contar anécdotas, él puede contar el testimonio de uno, el testimonio de otro, pero de eso no se alimenta la gente se alimenta de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que el pastor debe tener sus prioridades en orden. ¿Y qué significa tener sus prioridades en orden? Debe ser un hombre que debe poner a Dios por encima de todas las cosas. Debe ser una persona que debe ocuparse de su familia y debe ocuparse de la iglesia. Entonces hay ciertas prioridades que él debe entender y él debe respetar para servir a Dios. Muchas veces cuando uno no tiene estas prioridades en orden,
muchas veces uno empieza a fallar y falla ¿en qué? En que al no tener sus prioridades en orden, la persona no busca ordenarse, tener una vida de lectura, una vida de estudio de la palabra de Dios y uno no puede dar lo que uno no estudió, lo que uno no aprendió. Según los teólogos, según los pastores con muchos años de experiencia, todos más o menos dicen lo mismo. Para preparar un mensaje que usted está escuchando aquí, que dura 40 minutos, 45, 50 minutos, el pastor debe pasar no mínimo de 5 horas de preparación, 10 horas, 15 horas, 20 horas, depende el punto en el que se esté tocando. Y eso es cierto, a nosotros nos lleva mucho tiempo, entonces uno debe entender cuál es mi prioridad. Y muchas veces cuando uno respeta esa prioridad, muchas personas te dirán, este pastor no tiene amor. Y nosotros lo vivimos todo el tiempo. Muchas veces se puede ver que la gente te llama por teléfono y te dice, pastor, mire, ¿sabe qué? Yo tengo un amigo que no conoce del Señor, ¿no puede venir a predicarle? Y uno tiene que aprender como pastor a decir que no. Y fue, me acuerdo, una de las tareas más difíciles para mi vida, aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a correr a todas las demandas de las personas. Y he visto muchos ministerios que se han destruido. ¿Por qué? Porque el pastor atendía tanto a la gente que no se ocupaba del pastor de la gente. Y sucedía que la persona se debilitaba espiritualmente hasta el punto en que terminaban cayendo en pecado, terminaban renunciando a todas las cosas del Señor, y era porque esa persona no se había mantenido en comunión con Dios, en santificación, en búsqueda de Dios, en crecimiento de Dios. Y fue porque era más importante atender a la gente. No, la gente necesita lo más importante, que es la palabra. A mí muchas veces la gente me llama y me dice, pastor, lo que pasa es que usted no tiene amor, usted no se ocupa de la gente o no me viene a ver. No, lo que pasa es que yo me estoy ocupando de la gente, estoy estudiando para predicarle a la gente. Si yo me voy, porque yo muchas veces la gente me llama y me dice, pastor, pero usted ¿por qué no comparte los mates y viene a tomar mate conmigo y va a tomar mate con aquel? Hermano, mira, yo no estoy para hacer una vida social, yo estoy para predicar la palabra de Dios, cuidar de la grey y alimentar a la grey con la palabra de Dios. Esa es la prioridad más importante que un pastor tiene. Entonces yo no puedo, hermano, estar tomando mate cuando debería estar estudiando la palabra. No, pero bueno, y después, ¿qué le predicas? Y bueno, que suba algún hermano y predique. Y así vemos tantas iglesias con tanta falta de Biblia, tanta falta de profundidad, tanta falta de conocimiento, tanta falta de entender la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios fue entregada por Dios para que yo la viva, para que yo la rumee, para que yo la entienda, para que yo conozca a Dios. Entonces, si yo no le dedico tiempo a la Biblia, como le dijo el Señor a Josué en Josué capítulo 1, meditarás en este libro de noche y de día. ¿Sentido? ¿Para qué? Para que hagas conforme a lo que Dios te está mandando hacer. ¿Cómo tú vas a guiar al pueblo si tú no le dedicas esto? No, lo que pasa es que yo no puedo dedicarle tiempo a esto porque me estoy dedicando a entretener a la gente. Y Dios no me llamó a eso, hermano. Dios no me llamó a entretener a la gente. Dios no me llamó a hacerle mimos a la gente. Dios me llamó a visitar al enfermo cuando está enfermo. Pero el resto es predicarle la palabra de Dios. Que la gente cuando venga a la iglesia pueda recibir alimento sólido. Punto número 6. Dice, el pastor debe ser, o el obispo debe ser, hospedador. ¿Y qué quiere decir la palabra hospedador? En la traducción significa piloxeno, que quiere decir que la persona es un anfitrión.
La palabra hospedador es alguien que hospeda, alguien que recibe. ¿Y, y qué significa esto en el contexto donde Pablo le estaba enviando la carta a Timoteo? Nosotros tenemos que recordar que en ese tiempo el Imperio Romano, hermano, la gente se manejaba muy diferente a lo que se maneja hoy. Mucha gente, cuando la gente viajaba, no había mesones, no había hoteles donde hospedarse, y muchas veces la gente se trasladaba de un lugar al otro para llevar una carta, para llevar un mensaje, y no podías dejar la carta y decir, bueno, me subo, me tomo un micro, un avión y me vuelvo a mi casa. No, ahí eran días y días de camino, de viaje, y entonces era muy importante el hospedar. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿hospedar a quién? Y Martín Lutero, en su comentario, él nos dice que un anfitrión para los que llegan de otra iglesia. La casa del pastor debe estar abierta a los hermanos que venían a predicar la palabra, no a cualquier persona. Y eso muchas veces ha traído muchos problemas, porque nosotros hemos escuchado tanta gente: no, yo le abrí la puerta porque me decía que él era un hermano y yo le abrí y me robó, o pasó esto, cosas más graves como abusos, violaciones. Entonces muchas veces uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que la casa del pastor debe estar abierta. ¿Para qué? Para que los hermanos que vengan de otra congregación, de otro país, de otra provincia, a servir al Señor, el pastor los pueda hospedar. Y no solamente el pastor, sino también cualquier hermano. Pero siempre y cuando, fíjese que, mire lo que dice la palabra de Dios en la tercera epístola de Juan, tercera de Juan, versículo 9 y 10. Y nos encontramos con una persona, Diótrefes, y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y me escuche bien: y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora, esta persona había tomado cierto poder de preponderancia dentro de la iglesia, Diótrefes, y él no recibía a nadie que viniera de parte de los apóstoles, y ni tampoco dejaba que nadie reciba a estas personas. Entonces, muchas veces cuando nosotros no practicamos la hospitalidad, recuerde que la palabra de Dios dice que debemos practicar la hospitalidad porque muchos hombres sin saberlo han hospedado ángeles. Y esto nos hace referencia a lo que le pasó a Lot cuando recibió a los ángeles en su casa, o cuando Abraham recibió a los ángeles. Muchas veces nosotros tenemos que saber que, como dice la palabra en Hebreos, mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 2, y dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sentido, el cristiano, y esto tiene que ver con todos los cristianos, no solamente la vida del pastor, sino muchas veces a nosotros nos ha pasado aquí dentro de la iglesia que quizás viene algún pastor invitado, tenemos 2 pastores invitados o algún hermano invitado, y no tenemos quizás el lugar para hospedarlo. Entonces muchos hermanos con buena disposición abren su casa y hospedan a estos hermanos. Y eso es importante, estar para el servicio a Dios.
lo que tengo está para el servicio a Dios. Si mi auto y puedo ir a buscar a algún hermano está para el servicio a Dios. Mi casa, si yo tengo lugar y puedo hospedar a alguien que el pastor envíe, que la iglesia nos envíe y poder hospedar a algún hermano que viene, poder tener esa disponibilidad. Yo creo que lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo y le dice a Timoteo que el pastor debe tener esa hospitalidad. Yo he escuchado muchas veces gente que me ha dicho, no, mire, yo en la iglesia donde iba, mi pastor, cuando se iba de la iglesia no llevaba a nadie porque decía que no quería que nadie le ensucie el auto. ¿Te das cuenta? Eso es una locura. No, porque yo le sirvo a Dios, pero mi auto no le sirve a Dios. No, mi hermano, si está lloviendo y la gente no puede acercarse a su casa, hermano, usted tiene que entender que su auto también está al servicio de Dios. Todo lo que usted tiene está al servicio de Dios. Entonces, si no, usted no está practicando ¿qué? La hospitalidad, el servicio al otro. Y por último, el punto número 7 es apto para enseñar. Y esta es una cualidad exclusiva del pastor. Y es una cualidad que muchas veces carecen muchos hombres que dicen ser pastor. ¿Por qué? Porque el pastorado y la enseñanza van de la mano. Y esto es muy importante. Y acá la traducción, la palabra es didacticom, que proviene de la palabra didáctico, didacticom, que significa apto para enseñar o apto para aprender. Entonces, una persona que va a enseñar es una persona que primero tiene que aprender o dejarse aprender. Nadie que enseña puede no ser aprendido. Entonces, yo tengo que entender que para poder enseñar, yo tengo que dejarme enseñar. Y muchas veces eso nosotros lo vemos dentro de las iglesias, donde las iglesias no hay enseñanza bíblica, no se enseña la palabra de Dios, el pastor no tiene paciencia para enseñar, no quiere enseñar. Entonces la pregunta es, ¿esa persona es pastor? ¿Está designada para ser pastor? Porque fíjate algo, dice en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, versículo 6, y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, enseña a los hermanos. Y si enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, que has aprendido, que te han enseñado la sana doctrina. Entonces, como tú has aprendido la sana doctrina, tú vas a ser un buen maestro. Nadie puede ser un buen maestro si no fue un buen alumno y si no se dejó enseñar. Por eso, muchas veces, a veces los pastores que se autonombran como pastor, muchas veces son pastores porque dicen, bueno, yo tengo el deseo de ser pastor, predico la palabra de Dios, pero no fueron buenos alumnos, no se dejaron enseñar, no son autodidactas que aprenden, que estudian, que le dedican tiempo a la palabra de Dios, creen que el ministerio pasa por otro lado. El pastor debe tener el don de la enseñanza. Porque la tarea primordial del pastor es enseñar el evangelio. Si él no transmite el evangelio, entonces ¿qué estará transmitiendo? Ahora, muchas veces la gente puede decir, bueno, yo tengo el don de la enseñanza, yo puedo enseñar, pero eso no es algo que uno lo puede decir, sino es algo que la gente va a decirlo de uno. La gente va a hablar. ¿Por qué? Porque la persona que tiene el don de enseñanza tiene la capacidad de atraer la atención. Una persona que tiene la capacidad de enseñar, y escuche, y esto no significa que la persona porque es maestro
de geografía en la escuela puede ser maestro en la Biblia o maestro en la iglesia de la Biblia. No, esto es un don de Dios. Entonces, esa persona tiene la capacidad de atraer la atención, tiene la capacidad de mantener la atención y tiene la capacidad de transferir información. Y eso es lo más importante. El pastor debe transferir esa información, que la gente pueda alimentarse, pueda aplicar todo lo que estuvo aprendiendo. Venir a la iglesia, hermano, y es crecer. Muchas veces uno no crece porque no se deja uno crecer, pero otra cosa es no crecer porque en la iglesia no hay nada para que yo pueda crecer. No hay nada que me haga crecer, pero entonces si nosotros miraríamos a la cantidad de las personas que se congregan, la pregunta es, ¿hay un crecimiento en el conocimiento a las cosas de Dios? ¿Hay un crecimiento en santidad? ¿Hay un crecimiento en búsqueda de Dios? ¿Hay un crecimiento en madurez espiritual? Entonces, si hay esas cosas, significa que el don de enseñanza está siendo aplicado dentro de la iglesia. Pero muchas veces podemos ver que dentro de la iglesia no hay crecimiento, sino al contrario, la gente no crece, sino se descrece, no se forma, se desforma. Y nosotros fuimos llamados a vivir una vida congruente al Dios que nos llamó. Nosotros no somos Jesús, pero la Biblia dice que debemos imitarlo. Pablo dijo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Nosotros tenemos que aprender que nosotros estamos transfiriendo esa información a través de nuestra vida. Entonces, un pastor no puede predicar algo que él no vive. Un pastor no puede enseñar algo que él no está viviendo. ¿Cómo yo le puedo enseñar a la gente fidelidad cuando yo no soy fiel? ¿Cómo yo a la gente le puedo enseñar compromiso cuando yo no estoy comprometido? ¿Cómo yo le puedo enseñar a la gente obediencia cuando yo no soy obediente? Entonces nosotros debemos, y esto se aplica no solamente al pastor, sino a todo cristiano, porque también como cristiano yo le estoy enseñando a mis hijos. Estoy enseñando a mi familia. Entonces, ¿cómo yo le puedo enseñar a mi familia a amar a Dios cuando yo no amo a Dios? ¿Cuando yo le puedo enseñar a mi familia oren y busquen a Dios cuando yo no lo busco? ¿Cómo yo le puedo enseñar a mi familia sean fieles? Sujétense a sus pastores, como dice la palabra, cuando yo no me sujeto. Entonces yo tengo que entender que yo debo vivir una vida congruente a lo que estoy enseñando. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y lo que estamos viendo aquí en estos requisitos del pastor no son simplemente requisitos para los pastores, sino que también es un requisito para la iglesia entera, para todos los padres, para todas las madres, para todas las personas que se congregan. Nosotros debemos entender que ese requisito es un requisito mayormente para todos los hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, en esta mañana por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Señor, entendemos que tu palabra es útil y eficaz, Señor, para transformar nuestra vida. Señor, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, Señor, para que nosotros podamos ver cada aspecto de nuestra vida, Señor, y llevar cada área de nuestra vida a la obediencia, al crecimiento, al desarrollo, al trabajo, al esfuerzo de ejercitarnos, cada día ser más como tú eres, Señor. Como dice tu palabra en Romanos capítulo 8, que fuimos llamados para ser conformes a la imagen de tu Hijo Jesús. Queremos imitar esa imagen, pero no es algo que nosotros humanamente podamos. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo, pero también entendemos que no somos ajenos a todo lo que nosotros debemos aplicar de lo que hemos aprendido. La palabra de Dios no es para producir en mí solamente conocimiento, sino que la palabra es tu palabra, la que me ayuda a conocerte para vivir más conforme
a tu palabra, aplico lo que aprendo, camino. Dice que el Evangelio es la lámpara a mis pies y debo caminar el Evangelio, debo vivir el Evangelio cada día de mi vida. Por eso te pido, Dios, que nos des la fuerza, la sabiduría, la capacidad, el corazón, el deseo, el gozo de obedecer tu palabra y de cada día caminar en esta tierra rumbo a tu presencia en santidad, en este camino de progreso, de una santidad progresiva cada día más. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho, que tengas un buen domingo, día del Señor. Nos vemos en la próxima transmisión. Chao, bendiciones para todos.